De verdad que las experiencias que puede vivir uno con el Señor se quedan marcadas para siempre. Así como las cicatrices físicas, tenemos cicatrices en el espíritu, en el alma, que en su momento fueron heridas, ¿verdad? Que nos marcaron, que nos dejaron sellados para toda la vida, y eso es importante porque yo puedo ver que entre más voy conociendo al Señor, más veo su fidelidad. Y bueno, en esta mañana que estamos aquí por primera vez en esta nación, mi nombre es David Regalado, soy de la Ciudad de México. Actualmente sigo radicando en la Ciudad de México, allí nací. Mis padres pues tuvieron la bendición de unirse para poder dar fruto, ¿no? Y aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Agradecidos con Dios porque para mí en lo personal es un privilegio el estar aquí, es una oportunidad que Él me da de poder estar en un lugar muy especial. Esto es un lugar muy especial. Aquí son vidas muy especiales, de verdad que yo estoy, estos días que hemos estado, yo estoy como que espaciado, como que todavía no sé si estoy soñando o es la realidad, porque Dios es un sueño y los sueños de Dios se cumplen, ¿no? Dicen allá, no sé si lo digan aquí en México, ¿no? Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es creerlo. Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Pero bueno, deseo que abra su Biblia para ver un texto en el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2. Daniel, capítulo 4, verso 2. Y ahí está algo que para mí es muy importante leerlo y decirlo, porque eso respalda lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo. Es una bendición no dejar de publicar, de hablar lo que Dios sigue haciendo con nosotros. Porque aunque hoy estamos en Cristo, aunque hoy hemos podido ver su misericordia, su gracia, no podemos dejar que en cuanto más pasen los días, más experiencias voy a tener yo con Dios. Yo tengo mucho ese sentir de Dios me va a sorprender, y créame que Dios me ha sorprendido cada día que he estado aquí en Colombia. Para mí ha sido una bendición. Yo hace como 2 años, yo no soy muy soñoliento, pero porque a veces uno dice soñé, y soñamos mucho porque comemos mucho, cenamos mucho, pero yo creo que hay sueños especiales que Dios te da. Hace como 1 año, 2 años, 2 años yo creo que sí, me soñé en esta nación y me levanté aquella mañana y le dije a mi esposa se llama Laura, y le dije, oye Laura, me soñé en Colombia. Dice, ¿a poco? Le digo, sí. Ahí quedó todo, ¿no? Y a veces como que piensa que uno soñó eso y ahí quedó, pero vea que Dios es bien bueno. Y ahora que estoy aquí me llega eso, ¿no? Regreso aquella noche y Dios me habló, ¿verdad? Dios me mostró, Dios me hizo ver que me iba a traer con un propósito, y espero que en esta mañana el compartirle lo que Dios ha hecho en mi vida le anime a seguir yendo a la cárcel. Yo he tenido esto en el corazón y en la mente cuando he ido a las iglesias, a los lugares a publicar lo que ha hecho Dios. Yo les comento, si muchos creen que el ministerio carcelario no sirve, sí sirve, porque aquí hay una muestra de que sí sirve el ministerio. Y en mi mente, en mi corazón también ha estado dar fruto y decirle a la iglesia, aquí estamos, sí sirve, sí Dios cambia, sí Dios transforma, y aquí estoy no como para defender en la manera de cubrir, pero sí para defender y decir, sí, mi vida ha cambiado. Gracias al Señor, tengo 21 años caminando con el Señor y ha sido maravilloso. Así que le pido que ponga ahí su vista, su mirada, ¿verdad? Nada más vamos a leer ahí el
el capítulo 4, verso 2 y 3 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino y reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos vas a dar de poder escuchar algo de lo que tú has hecho en nosotros. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú traigas a mi corazón, a mi mente, a mi ser, lo que tú quieres que yo publique en este día, Señor. Yo sé que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Padre, y lo que no veamos, hoy lo veamos. Y lo que no sintamos, hoy lo sintamos. Lo que tú quieras hacer, hazlo en esta mañana, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Tú toma el control total de nosotros, de modo, Señor, que estemos a la expectativa de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo nací en el año de 1968, el 23 de julio. Mi papá es del norte del país, de Torreón, Coahuila, y mi mamá es de la parte de oriente, es de Puebla, y se conocieron en esos años. Y bueno, pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad de haber utilizado a mis padres para venir. Pero a los 3 años de edad, cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres se separaron. Entonces ahí empezó la aventura, porque pues mamá se tuvo que ver en la necesidad de trabajar y hacer las dos acciones, ¿verdad? El de papá y el de mamá. Realmente no enfatizo muy bien todo lo de la niñez, pero como todos los niños, ¿verdad? En un hogar con decadencias, con necesidades, con problemas. La verdad es que mi niñez, parte de ella fue hermosa, pero parte fue muy difícil, porque pues de alguna manera fui maltratado, de alguna manera, pues no lo mismo que estés con tus padres, que estés con alguien, aunque sea tu familiar. Nunca te van a ver como una madre ve a un hijo. Y pasé muchas cosas en las cuales cuando yo iba creciendo yo decía, siempre tuve esto en mi mente, cuando yo crezca me voy a desquitar de todas las cosas que yo viví. Entré en el tiempo de la primaria, pues mi mamá, ella trabajaba en una tortillería en aquel tiempo, y nos íbamos allá a vender las tortillas, y me llevaba la maletita siempre, y era de ahí irme a la escuela. Desde pequeño, desde los 8 años aproximadamente, en esa edad, pues ya yo tenía que hacer los quehaceres, lavar mi ropa, planchar mi ropa. Mi mamá era la que hacía los alimentos, y en esa etapa de la primaria, pues pasé por situaciones en las cuales, pues no faltaba quien me diera una patada, un coscorrón, y esas cosas marcaron mi vida porque decía, ¿y dónde está mi papá? Allá en la Ciudad de México en aquellos años, ahora ya no lo hacen, pero celebraban también el Día del Papá. Y el Día del Papá yo no me aparecía en la escuela, porque no tenía papá. Entonces ese día provocaba no ir a la escuela, y son cosas que me fueron marcando. Pero llegó una época, en 1980, fue el tiempo del pandillerismo en la Ciudad de México. Entonces predominaba una pandilla que eran como 2000 chavos de esa pandilla, y en aquel tiempo le decían los panchitos. Yo tenía 12 años de edad, yo no hacía nada malo, pero ya me iba con ellos de pinta, ya no entraba a la escuela, faltaba a la escuela, y fueron días provocados de esa manera. Y recuerdo que la primera vez con un amigo que robamos, en aquel tiempo en los paraderos de taxis, les llamábamos peceros allá, aquí arriba donde va la visera, ahí ponían la cartera. Entonces recuerdo que teníamos ganas de comprarnos algo como un gansito, como un refresco, y no teníamos dinero, y me dijo mi amigo, se llama Daniel, vamos a robar. ¿Y a dónde vamos a robar? Vente. Y nos fuimos al paradero ahí de los peceros, y yo no sabía, pero él ya sabía. Entonces me dijo, échame ojo que no me vean.
y agarró, sacó, porque en aquel tiempo dejaban la cartera y nos echamos a correr y nos metimos a un súper, ¿verdad? Y salimos llenos de sucaritas, de cosas así. Aparentemente parece que lo que estábamos haciendo no era malo porque teníamos una necesidad, o teníamos un deseo, pero ese es el comienzo de muchas cosas que yo empecé a vivir. Me expulsaron de la escuela, entonces después mi mamá me metió a una escuela de paga, porque ya no me recibían en las demás, pero me daba mi mamá para la colegiatura y me lo embolsaba, yo no entraba a la escuela. O sea, seguí en esa etapa. Entonces, a los 14 años, me acuerdo que fue la primera vez que hay un barrio ahí porque le dicen, donde yo crecí, le dicen el Corral. Allí los nietos se la fuman con el abuelo, las mamás o las tías son farderas, son las que se meten a los centros comerciales y se sacan todo, sin que nadie las vea, ¿no? Y es una vecindad grandísima, pero donde ahí mismo venden droga. Entonces yo llegué ahí, trataba siempre de juntarme con los más malos porque ya no quería que me maltrataran, ya no quería que me pegaran, entonces siempre trataba yo de juntarme con ellos. Y entonces en una ocasión también encontré en el ropero un secreto ahí que tenía mi mamá y encontré dinero, entonces siempre le sacaba yo un billete, 2 billetes y trataba de comprarme cosas. Entonces en aquella ocasión me dijeron, oye, ¿ya has fumado la marihuana? Sí, muchas veces, nunca la había fumado. Entonces cuando pasaron a pasar el cigarro, me lo pasan así y del grueso de mi dedo. Y me dicen, fúmatelo todo, es para ti solito. Y sí, me lo acabé, pero acabé mal. Estábamos en una azotea y me bajé a gatas de la azotea, porque se me perdió el piso. Entonces me llevaron a una tienda, tenía mucha sed, era un calor como más o menos los de aquí cuando está fuerte, y me tomé un refresco, se me nubló la vista. Cuando ellos se dieron cuenta que me empecé yo a perder, me agarraron a cachetadas, no sentí ni una sola. Me levantaron, me llevaron caminando y me dieron paletas de hielo con leche, jugo de limón, me metieron todo lo que se pudiera para que se me bajara, como decimos allá, y ya eso eran, cuando yo me fumé el cigarrillo era como mediodía, cuando ya estaba regresando eran como las 6 de la tarde, o sea, todo el tiempo, y ya todo pálido, ya me fui para mi casa, ¿no? Y en vez de que yo hubiera dicho, esto no es para mí, esto me hizo daño, dije, no, es que esto es poquito a poquito, ¿para qué me la fumé toda? Ya sé, entonces cuando fume voy a hacerlo poco a poco. Y en ese tiempo pues empecé a meterme pues más droga, alcohol. Entonces por ahí me encontré una pandilla que se dedicaba a robar autos, ¿verdad? Y mi deseo era eso, manejar un coche. Entonces, en esas etapas, mi mamá me contactó con mi papá y a veces espaciadamente lo veía con sus otras mujeres, ¿no? Porque tuvo otras mujeres. Una de ellas era amiga de mi mamá y así pasó las cosas con mi papá. Entonces, espaciadamente lo veía, pero yo ya estaba en ese tipo de vida. Empezando la delincuencia, nos subíamos a los camiones a robar a la gente, nos metíamos a los coches y entonces empecé a vivir aventuras así, pero lo fuerte es que mi drogadicción iba creciendo. A los 16 años conocí a una chica con la cual en ese tiempo me junté a los 16 años, a los 17 ya era yo papá y actualmente mi hija tiene 29 años. Pero solamente duré con ella hasta que la niña tenía como 3 o 4 meses, porque pues seguía en lo mismo. A los 20 años me agarraron por el robo de auto y es robo de auto con violencia. Llegué por primera vez a la cárcel a los 20 años, 1989. Estuve solamente el proceso 7 meses y en ese tiempo son cosas que marcan a uno. Recuerdo que entró
entraron en ingreso unos internos, entre ellos al que recuerdo es el pastor Arnulfo, y empezaron a predicar y a cantar. Lo que les quiero decir que desde niño mi mamá me enseñó la palabra de Dios. Mi mamá ya conocía de Dios, entonces me llevaba a la iglesia, pero me dormía en las bancas. A la hora de la clase de los niños me le escapaba la maestra. Entonces me juntaba con el nieto del pastor, entonces nos veíamos las miradas y nos hacíamos así cambio de luces, vamos a salirnos. Y nos salíamos. La verdad es que el tiempo que estuve en la edad de pequeña con mi mamá, pues nunca me llamó la atención. Pero entonces cuando yo escuchaba al predicador allí en el área de ingreso y en las diferentes áreas que de pronto chocaba con él, me venía eso, ¿no? Que yo sabía que Dios existía, que yo sí sabía quién era Dios, aunque no le conocía. Estuve solamente esos meses y la parte acusadora nunca se presentó. Al no presentarse, pues no hubo delito que perseguir y salí absuelto, sin ningún problema. Regresé a la calle y en ese año, en esos años, 2 años, año y medio que estuve en la calle, fue para seguir delinquiendo, para seguir robando. Algunas veces me balacearon, por retratos hablados me andaban buscando porque pues me dediqué a robar autos, y al que le vendía los autos me pagaba con marihuana, me pagaba con pastillas. Entonces mi mentalidad era tener un cuarto y llenarlo de droga para ya no salir y quedarme ahí. Entonces yo dije, yo tengo que llenar mi casa de droga porque quiero estar aquí sin que nadie me esté molestando. La verdad es que en la calle yo no vendía droga, era para mantenerla ahí. En 1991, en el mes de entre marzo y abril, conocí a la que hoy es mi esposa. Bueno, ya la conocía, pero ahí hicimos, como digo yo, clic, y solamente duramos un mes de novios y nos juntamos inmediatamente. Entonces empecé a vivir esa vida con ella. Ella no sabía todo lo que yo hacía, ¿no? Incluso hubo un tiempo en que probé el cemento 5000 con que pegan los zapatos. Allá le llaman así, cemento. Había uno que le decían FZ10, entonces para que no se dieran cuenta que yo le hacía, esas botellitas de Danop, de los de yogurt, ahí la vaciaba. Entonces usted me veía con mi yogurt, ni quien se diera cuenta que yo estaba inhalando cemento. Entonces yo a veces la visitaba, hola Laurita, hola, ¿cómo estás? Bien, y yo con esto en la boca, ¿no? Lo que pasa es que ya la droga era tan en mí que ya era parte de mí todos los días. Nos juntamos, se embarazó, y de ahí vino la segunda hija que tengo, que se llama Michelle. La primera se llama Carla, esta se llama Michelle. Y a los 4 meses que ella había nacido, volví a regresar a la cárcel. En 1992 regresé a la cárcel por robo de auto y secuestro. Entonces, pues ya fue más difícil la situación. Y bueno, pues ya llegué a la cárcel y empecé otra vez pues como ya acomodarme, ¿no? Esa etapa también estuve solamente 9 meses. Todo el tiempo que estuve en la cárcel fue drogarme, hacer cosas que no eran de acuerdo. En una ocasión asaltamos la Conasupo de la cárcel. O sea, dentro de la cárcel asaltamos la Conasupo, la tienda, le decíamos Conasupo antes en el centro escolar. Y la tienda, asaltamos la tienda, nos metimos. Y a los mismos internos que la atendían, robamos, ¿no? En otra ocasión nos agarraron con 300 chochos, pastillas. Entonces ya era una vida normal. Llegaba mi esposa, me llevaba las cosas de comer, ya se iba, y yo en mi mundo. Entonces le dije, oye, ve con la parte acusadora, dale dinero para que nos quiten el secuestro, que diga que no lo secuestramos, que nada más le queríamos quitar el coche. Entonces fue y hizo eso, y aparte visitó al brujo, ¿no? Porque ella ya quería que yo saliera. Entonces visitó al brujo y dimos la lana, y le dijo el brujo, no tarda en salir. Entonces ella le creyó al brujo y sí salí, tardé solamente 9 meses y volví a salir.
pero salí para empeorar. Esa noche que salí, llegué a la casa y le dije a Laura, oye, pues tienen los 9 meses que he estado ahí, no he tomado nada, vamos a la vinatería. Y fui y compré un vino, me lo tomé, y otra vez. Pero tanta era mi drogadicción que empecé, como la cocaína me dañó, después ya inhalaba cocaína, me hizo daño en la nariz y pues me empezaba a salir sangre. Dije, no, entonces ya aquí ya no. Y me la empecé a inyectar. Me inyectaba el vodka, me inyectaba un medicamento que se llama Novain. Entonces ya era así, para despertar en la mañana era un piquete de cocaína. Para comer era fumar marihuana. Y para dormir era el Novain o unos chochos. Y solamente duré 5 meses. Esta vez duré 5 meses en la calle y se quedó embarazada del que hoy es mi hijo Abiud. Ella tenía unos meses cuando yo regresé a prisión, solo 5 y regresé a la cárcel. Otra vez nuevamente por robo de auto, esa última noche llegaba a la casa y vaciaba porque abríamos los autos y le quitábamos todo lo que traía y llegaba a la casa y guardé y dije ya con esto, ya me voy a dormir, pero toda la noche estuve metiéndome cocaína y cuando hicimos un crucero, un carro nos impactó todo el costado. Y éramos 3, uno se echó a correr, el otro la agarraron, todavía salí yo todo porque sí, todo me quedó golpeado, me abrió aquí el choque, salí todavía y me agarraron unos bomberos. ¿Qué tienes? No, pues es que choqué. A ver, vente, te vamos a... No, yo me quiero ir para mi casa. No, vente, te puedes... Ellos no sabían que el auto era robado. Entonces llamaron a la policía y la policía venía con la persona que le habíamos quitado el auto. Entonces dijo, sí es ese cuate. Mientras nos llevaron a la procuraduría, mi suegra, hoy recuerdo mucho a ella porque siempre que me agarraba la policía llegaba y les pagaba para que me bajaran. Entonces dije, no, al rato va a buscarme la familia y me van a sacar. Entonces al otro día, como a mediodía, ya habían hablado con la policía y sí, habíamos hecho acuerdos. Era una cantidad, dije, ya nos vamos, ahorita ya en media hora te soltamos, nada más hacemos como decimos el business y ya te vas. Pero llegó otra persona y luego llegó otra y una de ellas dijo, ese cuate me robó mi carro. Y entonces ya no me dejaron, porque ya no era ese, era más otro. Entonces ya no hubo salida, pero hoy puedo decir, gracias a Dios porque no me dejaron. Regresé a la prisión nuevamente y como ya pues era muy conocido, porque 3 veces en la misma prisión, entonces me fue a visitar un señor que le decíamos la chuleta. Entonces llegó y me llegó con unos pacos de marihuana, ahí me los guardé y empecé a vender en el área de ingreso marihuana. Ahí me tuvieron como un mes, después me pasaron a observación y clasificación. Tardé una semana y me mandaron al dormitorio 6 porque como ya era reincidente, ya ni estudios me hicieron. Entonces llegué nuevamente, así como que a casa, y seguí en lo mismo. Pasaron unos meses. El 10 de marzo de 1994 estaba yo en la celda y empecé a mirar mi condición. Pesaba yo 55 kilos. Incluso iba yo a enfermería, porque yo me tenía que inyectar. Entonces ahí no encuentras jeringas y fui con la enfermera y le dije, bien recuerdo que le dije, oiga, fíjese que yo tengo un gatito ahí en mi celda, está malito, ¿me haría favor de ponerle una inyección de penicilina, una cantidad pequeñita para que no se me vaya a morir? No, ¿cómo crees? Si aquí en enfermería no podemos hacer eso con los gatos, ¿no? Entonces me puede hacer un favor, sí, me puede regalar una jeringa para yo inyectarlo. Me dijo, sí, ¿cómo no? Y fue y me dio la jeringa, pero la jeringa era para mí, no para él. Pero ya no eran jeringas de insulina, ya eran grandes, o sea, ya era otra situación. Entonces con el agua de la llave, pues ya preparaba yo la cuchara y ya me inyectaba, ¿no? A veces yo creo que me vendían basura, pero yo me inyectaba basura. Y recuerdo que ese día me bajaron así como que una pantalla y me hicieron ver mi vida desde pequeño. Y me empecé a llorar. Y me empecé a acordar que Laura, de hecho ya tenía un mes que había tenido al bebé. Abiud nació exactamente el 17 de febrero
de 1994 y nació en la fecha que nació mi papá. Y dije, mira cómo estoy, en qué condición, yo ya no puedo estar así solo en mi celda. Y bien recuerdo que llegó una voz y me dijo, levántate. Porque estaba yo en el piso del dormitorio, de mi celda. Entonces mi mamá me había llevado una Biblia y la tenía yo amarrada en el camarote con una bolsa, de esas de supermercado. ¿Por qué le digo? Porque esas bolsas cuando le hace el nudo ya no la podía abrir. Entonces bajé la Biblia, ya no la podía abrir, rompí la bolsa, saqué la Biblia y me dijo esa voz, hasta aquí llegó tu sufrimiento. Entonces me metí aquí la Biblia, me subí al cielo y como un robot me llevó hasta el centro escolar de la prisión. Pero antes de llegar otra voz me dijo, ¿a qué vienes? Si eres un desgraciado, no sirves para nada, mira cómo estás, mira cómo está Laura, mira cómo está tu mamá. Y yo le di la razón, dije, sí es cierto. Cuando yo hago esto para regresarme, el que fue mi pastor en la cárcel, Miguel Ramírez García, pásate. Y yo dije, bueno, ya me pasé. Me senté, hasta el día de hoy no sé qué estaban compartiendo, pero terminaron y dicen, vámonos, ya nos vamos. Terminamos con este canto. Y empezaron, renuévame, Señor Jesús. Cuando empieza a decir, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Caí al piso, empecé a llorar y le dije, perdóname. No le dije si tú existes, en ocasiones lo he dicho, pero he tratado de pensarlo, de acordarme y no le dije, perdóname porque yo sabía que él existía. Ya no puedo, ya no aguanto. Ya eran desde los 14 a los 25 años. No había un día que no me drogara. Y allá en el barrio me metí en muchos problemas porque cuando no le abría el carro a fulano, a sotano, a los mismos que vendían droga les quitaba yo la droga. O sea, y era una locura en el barrio. Entonces el que decía, no, al rato lo van a matar, en cualquier momento se va a morir. Casi siempre me bajaban de la policía y retratos hablados me buscaban por otras cosas que hice, ¿verdad? Gracias a Dios no tengo ni un balazo, ni como decimos, ni un fierrazo. Solamente aquí en la cabeza traigo como 35 puntadas de una vez que me agarraron a batazos por lo malo que hicimos. Y me levanté, después de media hora, me quedé media hora en el piso. O sea, me esperaron a que acabara. Yo cuando reaccioné dije, ¿qué hice? Entonces ya me subí el cierre, me metí la Biblia, regresé al dormitorio y me dijeron, ¿de dónde vienes? Ah, de acá con unos amigos. Escondí mi Biblia. Cerraron, me dormí. No me di cuenta que no tuve que comerme un chocho para dormir. Me dormí. Al otro día desperté, los quehaceres de la celda, y fui con otros amigos a otro dormitorio donde siempre nos desayunábamos un cigarro, ¿no? Y cuando empezó a pasar el cigarro y llegó a mi mano, le dije al otro, no, ten, ahorita vengo. Dije, hoy no fui con los hermanos, pero mañana voy. Cuando yo llevaba 15 días, descubrí que ya no me drogaba. Ya no me drogaba. Entonces dije, wow, Jesucristo quita las drogas. Y empecé a confesar a Jesús en la cárcel y les dije, ¿qué crees? Cristo me quitó las drogas. Me dijeron que me había quedado loco. Y me dijo otra persona, no vas a ver, te voy a ver igual. Entonces yo le debía droga de venta al señor que decíamos que le decíamos la chuleta. Yo le debía dinero, le debía otro dinero de droga. Entonces, pues ya no estaba yo generando, ¿verdad? Pero empecé a caminar con Dios, a caminar. Le dije a mi esposa, Laura, pues ya no me drogo, ¿no? Me enamoré de un hombre y se me quedó viendo así como que, sí, se llama Jesús. Me dijo, bueno, y no me creyó al principio porque pues eran años de esa vida, ¿no? Pero yo empecé a buscar a Dios. Y esta persona me dijo, mano, vinieron otros cuates y me dijeron, la chuleta quiere que te demos porque le debes droga, pero tú eres nuestro compadrito, no te vamos a hacer nada. Empecé a mirar la mano de Dios, porque en la cárcel por un peso te matan. Y no,
y trató de buscar gente para que me hicieran daño y no lo logró. Y un día se acercó y me dijo, mira, está bien, no me pagues la droga, pero te vuelvo a ver drogado y vas a ver. Pues ya no me vas a ver porque ya no, ¿no? Y la otra persona me permitió que le pagara ahí poco a poco. En la cárcel, si tú pides prestado 10 pesos, mañana pagas 20. O sea, los réditos son al 100%. Un peso es al 100%. En cada visita va subiendo el 100%. Y ahí es 4 veces a la semana visita familiar. Entonces también se me cayó esa deuda, gracias a Dios. Y Dios así empezó a hacer cosas. El 21 de mayo de 1994 me bauticé. Amarramos unas lonas de tráiler y toda la noche dejamos llenar ahí, y ahí públicamente, enfrente de todos los presos, me bauticé. Empecé a entrar a la escuela, me empecé a vitaminar, empecé a alimentarme, empecé a servir a Dios, y me dijeron, oye, hemos visto que tu vida ha cambiado, ¿no quieres servir? Sí, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, a las 9. Y tempranito me levanté, me bañé con mi Biblia, ya llegué, ya vine, y se me queda durmiendo. ¿Qué? Pues ya estoy puesto, vente. Y me llevaron al dormitorio 1 y 2, que es de psiquiatría. Y cuando me metieron, mira bien, tenemos que bañar a todos ellos, quítate esa ropa, los bañamos y los rasuramos. Entonces nos metíamos, era el único lugar donde había agua calientita, eso era lo padre, ¿no? Porque acá era pura agua fría. Y pues ya los rasurábamos, eran gente que dormían hasta 5 días de tanto medicamento, entonces les quitábamos el excremento, literalmente con la mano duro, porque ahí estaban. Los rasurábamos, había un señor que me decía que le quitara los granitos. Dios me hizo ver que yo tenía que haber terminado así, porque yo en un día yo me fumaba 15, 20 cigarros o así, 20, 30 chochos en un día. Y en un día me volví a picar, o sea, todo el día andaba yo así como zigzag, todo el día me metía droga, alcohol, cerveza. Esa era mi vida, ¿no? Esa era mi forma de vida. Yo soñaba que me iban a visitar y no, sí me visitaban, pero de lo pasado no me daba cuenta que iba mi esposa, mi mamá se regresaba llorando. Entonces empecé a trabajar. Lo que empezamos a hacer es a vender donas. El pastor hacía donas, sentíamos en el taller y hacíamos donas, y me ganaba yo lo de 50 centavos diarios, me ganaba yo allá en la cárcel, pero era para mi lista, ¿no? Entonces mi esposa me decía, ¿andas bien? Sí, estoy bien. Entonces se quedaron en un tiempo como en la expectativa de ver que no regresara yo a lo mismo. Después empezamos a vender elotes. Llegó un custodio y nos vendía elotes. Elotes, la mazorca. ¿Sí? ¿Sí? O maíz, ok. Es que ya le decimos elotes. Ok. Entonces, pues ya, ahí es que ya no sé cómo los preparen aquí, pero los hierves, les metes un palo, les echas mayonesa, queso y chile polvo. Entonces me ponía yo mi babero y me amarraba y empezaba yo. Elotes, ¿dónde? Ah, bueno, es delantal. Sí. Y entonces, si traje intérprete. Y andaba entonces yo en la visita, elotes, elotes, elotes. Y de pronto entraba en una sala de visita y ahí estaban con los que yo andaba afuera haciendo lo malo. Iban a visitar a otros. Y cuando yo entraba así me quedaba, ¿qué van a decir? Y me decía el Señor, ¿te vas a avergonzar de mí? No, pues grite elotes. Y llegaba yo, elotes, 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 mira, David, ¿qué pasó? Y era una situación difícil en mi persona porque Dios estaba cambiando el ser que había en mí antes. Llegaban mis hijos corriendo, papá, mi elote, y les preparaba su elote, ¿no? De eso me ganaba yo 50 centavos por cada elote. Entonces un día me dijo Miguel, quédate con ellos ya. Ya, el pastor que tenía, ya quédate con ellos. Entonces ya no era el 50, era el peso. Entonces me llevaban 100 por visita y vendía 100 elotes por visita. Y ya, pues eran 400 pesos a la semana. Entonces ya empecé a darle gasto a Laura. Y ya como que dijo, ¿de veras no estás bien? ¿No estás robando? No, de verdad que me estoy portando bien. Porque pues, no es fácil que a uno le crean, ¿no? Y después de eso, me dieron la concesión del pan de dulce.
De hecho, Beto me llegó a llevar pan de dulce. Entonces, entre tantos presos yo era el único que vendía pan de dulce. No, pues empezó a entrar más dinero. Y empezó a entrar más dinero, claro. La obra que hacíamos, por ejemplo, llegaba Miguel, mira, este cuate quiere con Cristo, debe 200 pesos de droga, págaselos y lo llevas al Señor, sí. Entonces le pagaba las drogas a algunos que llegaban a los pies de Cristo, y si yo conocía al que vendía drogas, le decía, no te va a pagar, no, no te va a pagar, y no le pagaba, porque ya teníamos un historial en la cárcel. Aparte yo en la cárcel vendía pastillas y vendía marihuana, ¿no? Entonces, entre los que vendíamos, pues ya nos conocíamos, y ya a algunos les salvamos la vida de esa manera. Y así fue, después de vender el pan, llegó un supervisor y me dijo, oye, tú has cambiado, ¿no quieres vender dulces? Entonces su esposa hace dulces así como palanquetas, es el cacahuate endulzado, ajá, tamarindo, maní, endulzado, tamarindo, ajá, ajá, enchilado. Entonces se le dice dulce clásico, ¿no? Dulce de la región. Entonces andaba yo con una canasta y me daban el 25% de esa venta. Pues me entraba mucho más dinero. Entonces entraba en los lugares difíciles. Dios me permitía entrar hasta el módulo de máxima seguridad a vender. Nunca me tocaban un pelo y decían, al hermano ni con él, no se metan con él, él se porta bien. Y luego me decían, ¿me regalas un dulce? Sí, sí, agárralo. Entonces fue una parte en que Dios empezó a bendecirme económicamente. Después, una hermana que llegaba allá dice, ¿no quieres vender chocolates? Sí, ¿de cuáles? Ferrero Rocher. Yo conozco a un cuate que se los puede traer, pero esa persona trabajaba en Ferrero Rocher y era el de las ventas. Entonces me dio crédito dentro de la prisión. ¿A quién le van a dar crédito dentro de la cárcel? A nadie. Entonces me dio crédito y empezó yo. Dios me decía siempre esto, vende lo que nadie vende. Porque éramos en ese tiempo como 6,000 internos. Entonces, si aquel vendía paleta acá y paleta allá, pues ya cuando llegaba ya la había vendido él. Entonces empezaron a entrar los Ferrero Rocher. Yo era el jefe de todos los chocolates en la cárcel. Y entonces había narcotraficantes, había gente de bancos, y le hacían el cumpleaños a sus hijos y me decía, tráeme 40 Kinder Sorpresa, eran huevitos para los niños. Y nada más era cambio de manos y cambio de manos. Y el Señor empezó ahí. Cuando se acabó eso, empecé a vender lociones. En México empezó una marca que se llama Fraiche, que hace todos los aromas de todos, Hugo Boss, Calvin Klein, Christian Dior. Entonces, los padrinos, les decíamos así, me decía, si me traes este aroma te lo pago a 300 pesos. Me costaban 60 pesos. Entonces, empecé a vender lociones. No, pues también. Y entonces en esa época, mientras Dios me iba cambiando, un día el predicador dijo ahí, me acuerdo que ese día fue predicar Reinaldo Reina, dijo, es necesario que ordenes tu vida, es necesario que te pongas bien con tu esposa. Yo lo escuchaba, corría yo al teléfono y le dije, Laura, ¿no te quieres casar? ¿Eh? Sí, porque yo vivía en unión libre. Entonces todos esos cambios le pesaron a mi esposa porque no eran normales. Me casé dentro de prisión, registramos al niño dentro de prisión, y entonces todas esas cosas, y yo le daba a mi esposa ya su gasto. Llegaba semanalmente, en esa época eran de 700 a 800 semanales. Le daba su gasto, le pagaba lo que llevaba de las bolsas, aparte le daba para el pasaje, y Dios me empezó a dar gracia con ella porque no era fácil. La otra cosa es que, pues era difícil, cada vez que se iban los niños uno se quebraba, ¿no? Y cuando dejé de vender eso, después vendí tarjetas telefónicas. Esas tarjetas me las pasaba una persona, hermana en Cristo, que trabajaba en gobierno. Entonces Dios nunca me dejó, siempre me estuvo dando. Y ahí en la iglesia, pues fue un crecimiento hermoso. Fui viendo lo que Dios iba haciendo en mi vida. Yo traía una sentencia de 15 años, 9 meses. Y recuerdo que en ese espacio un día le dije a Dios ahí, oye, ya pensando bien, ¿por qué no me devuelves a mi papá? Nunca lo he tenido. Pues yo le pedí a Dios que me devolviera a mi papá en la prisión. Y ahí quedó esa oración. Mi mamá contenta, mi esposa ya empezó a creer, pero un día me dijo, oye, un poquito antes, reciente a la conversión, me dijo,
mi papá te va a traer un abogado. Le dije, no, es que yo ya tengo uno. ¿Quién es? Jesucristo. Y mi esposa sí me dijo, de plano, ya te quedaste loco, mano. No me quería creer, porque un día abriendo la palabra de Dios, en el profeta Isaías 51:14 dice, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Entonces, cuando yo leí ese texto, 51:14, yo me quedé pensando, dije, entonces tú me amas, amas al preso. Entonces no sé si le ha pasado que usted dice, a ver, si eres tú, a ver, hábleme. Y le hacía yo así a la Biblia, de verdad, literalmente yo le hacía a la Biblia así. Me daba Isaías 61, capítulo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Oh, eso hizo que yo, de verdad fue una pasión en esa época en la cárcel por meterme más. Y me dio el Salmo 107 y me dio el Salmo 105. En el Salmo 105 está la vida de José. Y me mostró cuando soltaron a Barrabás por Jesús, me dijo, tú eras Barrabás y yo quedé en tu lugar. Y cuando estaba Pablo en la cárcel y cuando estaba Pedro en la cárcel, de hecho, ¿no sabían que Dios participó en una fuga? El Señor participó en una fuga. ¿Ah? Le habló a Pedro en la cárcel. ¿Y eso es fuga o no es fuga? ¿Sí? Entonces Dios tiene sus mil maneras. Yo todo eso me empezó, dije, tú eres mi abogado. Y no quise que nadie fuera a defenderme. De hecho ya nos ponen uno de oficio, pero ni lo conocí. O sea, yo siempre estaba pensando en que Dios me iba a sacar. En una ocasión me hablan y me sacan de diligencia y me llevan a otra parte de la ciudad. Y cuando llegamos ahí, me llevan y me hablan de una sentencia que tenía y me la bajan. Cuando regreso, me mandan a hablar al juzgado que tenía, otro juzgado que tenía, y la juez le dijo al secretario de acuerdos, ¿por qué él está aquí? Él debería de estar en la calle, fírmele su libertad para que ya se vaya. Y me dieron mi libertad. Agarré el papel, pero cuando me hablaron a gobierno le dije, sí, esta es otra, pero es que todavía tengo otro problema. Si yo no hubiera tenido a Jesús, me hubiera pasado eso, pues yo me voy con la boleta porque ya decía libre. Pero yo sabía que tenía otro juzgado. Y como sé que Dios ya me había cambiado, yo no podía mentir. Entonces dije, no, tengo otro juzgado. Pasaron los días y llegó a cantar una mujer que se llama Nelly Núñez. Y predicó ahí. Y yo me acerqué a saludarla y me dijo, hijo, ¿puedo orar por ti? Y empezó a orar por mí. El Espíritu Santo se manifestó y empecé a hablar en el Espíritu. Y había otra mujer, ¿verdad? Que me dijo, ¿quieres que te interprete lo que dijiste a través de la oración? Sí. Que Dios ya te quitó un problema y que te va a quitar el otro. Entonces, pues todo eso para mí era un impacto porque ellas no me conocían. O sea, ni sabían quién era, ¿no? Entonces, todas esas cosas empezaron a cambiar. Y un día el predicador dijo, hace mucho tiempo yo tuve que confesarle a mi esposa que la había engañado con otra. Y Dios me dijo que le tenía que decir. Y yo, pues no estaba escuchando esto, yo estaba escuchando que yo le tenía que decir a mi esposa que me perdonara porque la había engañado con otras. Y dije, no, pues si yo le digo, ya no va a venir. Si yo le platico hoy eso a Laura y ella no viene. Entonces llegó esa noche con los niños porque se quedaba una vez a la semana en la visita íntima y llegó, ya nos pasamos, jugaba con los niños, yo aquí, dile. Oye, Laura, quiero platicar contigo. Pero hasta yo creo que me temblaba la boca. Y le dije, fíjate que quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque te engañé así. ¿Me perdonas? Yo estaba esperando una reacción opuesta y me dijo, sí te perdono, pero ahora voy yo. ¿No? Ella también me contó todo su corrido. Entonces, yo no me esperaba eso, ¿no? Entonces, pero fue hermoso porque ella me confesó también, pero ¿sabe qué? En otro sueño que tuve, sencillo, Dios me mostró una balanza y me hizo así. O sea, ¿a cuántos de los hombres cómo el hombre se siente macho, cuando
anda con varias mujeres y se la deja, pero ¿qué tal cuando se la aplican? Ya no, pero ya, ¿verdad que ya no se siente lo mismo? Ya no. Entonces, nos confesamos todo, nos perdonamos y seguimos caminando con el Señor ahí en la prisión. Pasé muchas experiencias hermosas y desde ese tiempo, pues hoy mis pastores, Beto y Jaime, pues siempre estuvieron ahí en la cárcel. Mi esposa ya iba en aquel tiempo a la Fundación Emanuel por sus despensas, juguetes. Entonces mi familia empezó a ver que verdaderamente Dios me había cambiado, que con las señales que yo le demostraba a mi esposa eran reales. O sea, todo eso empezó a cambiar, ¿verdad? Y fue hermoso. Después de todos esos trabajos que tuve, Dios me mostró otro sueño, que pasaba yo de un edificio a otro, así. Hay un edificio en la Ciudad de México que le decimos el Pantalón. Es un edificio como un pantalón, parece. Y entonces yo soñé cómo pasaba de ese edificio a otro, y pasa el tiempo y me dan trabajo ahí en jurídico. Entonces, cuando yo entro a jurídico en esa ocasión, cuando me dijeron que había una vacante, entonces llegué, no dentro, en el jurídico, como interno, sí, y me quedo viendo así, y todo lo que vi en el sueño, ahí estaba toda esa gente en el jurídico, el director, las secretarias, todo. Dije, esto ya me había pasado. Entonces trabajé ahí, pero lo que no me di cuenta en ese sueño es que Dios me puso a todas estas personas a favor de mi situación jurídica. Entonces empecé a trabajar, era yo estafeta, iba a gritarles a los que tenían juzgado o que tenían la visita. Entonces ahí también me iba re bien, ¿no? Me iba demasiado bien. La verdad es que nunca carecí de un peso en la prisión, nunca. ¿Sí? En esa época, estoy hablando de 1996, 97, 98, en la bolsa llegaba a tener 5,000 pesos y tranquilamente. ¿Eh? Y no, no, $500, $400. Y entonces me decían, porque veían que yo despachaba oiga, ¿usted no lo roban? No, no. La verdad es que yo vi la mano de Dios. O sea, Dios de verdad era así, algo que pues uno no había experimentado. La otra es que no me daba cuenta que me estaba preparando en las ventas. Entonces vendí varias cosas y era una bendición. Entonces cuando llegué ahí, más bendición y más bendición. Y mi esposa pero un día me dijo, ya no voy a venir. Ya se acabó, David. Año tras año me dices que ya te vas y que ya te vas y que ya te vas. Y yo no veo nada. Y ya, pues ya le dije, está bien, nada más déjame ver a los niños. Entonces, a veces sí le hablaba y le decía, ¿vienes? Si me vas a dar dinero, sí voy. Sí, sí, vente. Y llegaba y le daba dinero. Siempre, pero entendía algo que yo había sembrado. Al principio no lo entendía hasta que un día Beto me dijo, mira, Dios ya te perdonó, pero las consecuencias son necesarias que se queden para que valores lo que hiciste atrás. Así que ahorita estás recogiendo. A los 25 años recibiste a Jesús. ¿Qué piensas ahorita recoger si apenas llevas este tiempo? Y no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, pero entendí esto, que Dios ya me había perdonado. Entonces en una ocasión dije, hoy me voy. Dios me dijo que ya me voy. Preparé una maletita y dije, como a la 1 viene el custodio. Nunca llegó. Nunca llegó, me quedé con los zapatos puestos y todo. Pero quiero ver algo. Quiero pensar esto, yo le dije a Dios que le creía con esa actitud. Y al otro día me paré, no me aparté de Dios, seguí en lo mismo. Entonces un día Dios me dijo, ve a hacer cultos allá abajo en la visita familiar. Entonces bajábamos con la guitarra, con los instrumentos. En ese tiempo a Miguel luego lo sacaban porque él traía una bola aquí que se la andan operando de hace muchos años. Entonces lo sacaron varios días y yo me quedé al frente de la iglesia. Y bajábamos. Y ahí con la visita tocábamos. Aproximadamente estuve como un año más de esa etapa. Mientras se interesaron de mi caso, Patricia Torres Talamantes, en ese tiempo estaba de secretaria en el jurídico, y yo le compartí mi testimonio y me dijo, espérame tantito. Entonces, yo como era reincidente por el mismo delito las 3 veces, no tengo ningún beneficio para que yo pueda salir haciendo algo, a pesar de que
estudiaba y trabajaba y estábamos ahí, no tenía ningún beneficio. Ella empezó a tramitar papeles, me empezó a pedir, nunca me pidieron un quinto, pero resulta que la quitan de ese puesto y la llevan a Santa Marta, a la Dirección General de Reclusorios, y la ponen de secretaria del que daba las libertades. Y desde allá manda a pedir mis papeles ella, así en voz de, ya, me hicieron mis estudios, me dieron beneficios, los cuales yo no tenía, ni los busqué, es más, nunca toqué la puerta porque sabía que no me los iban a dar. Sin embargo, ella se interesó, Dios puso en su corazón. Y los del jurídico, pues gracias a Dios les pude predicar a Jesús y me decían ahí en la dirección, entonces usted está de acuerdo que la religión cambia, ¿verdad? No, el que cambia es Jesucristo, la religión no cambia. Y los psicólogos me decían, tú no puedes dejar la droga de un día para otro. O sea, se te puede parar el corazón, te puede venir un ataque. Y me daban 1000 palabras, pero yo les decía, es que esto es el poder de Dios. Por eso ya no me drogo, de un día para otro, literal, ya no me drogaba. Pero me fui dando cuenta en ese momento. El 23 de diciembre de 1998, yo tenía que salir en el 2010. Me mandan a hablar y me dice mi jefe, me dice, David, te voy a castigar. ¿Y ahora por qué? Te voy a castigar, pero con tu libertad. Mira, ven. Y me enseña el oficio y ahí aparecía que yo tenía que salir. No, me dice, tienes 3 minutos para ir y venir. No, me comí el kilómetro, corrí, llegué. Es más, no me despedí ni de la iglesia, ni a mi pastor le dije que ya me iba. O sea, todo me salió, todos los sentidos, menos el pedirle, el despedirme de nadie. Llegué a mi celda, les regalo todo, y ya me voy. Y ya me fui, me dice, tranquilo, no te pongas nervioso, ayúdame a hacer estas. Fue lo único, nada más. Pues es lo mejor. y ya a las 4:30 de la tarde crucé la puerta. Todavía el último custodio me dice, ¿no le vas a entrar? ¡Ja! Pues si quieres sácame en la madrugada, no te voy a dar nada. ¿No? Pues ya no, tanto tiempo que uno estuvo dando, yo creo que ya era justo, ¿no? Y salí y traía solo 80 pesos, había hecho 80 pesos esa mañana, 60 pesos. Salí, agarré un taxi. Pero cuando salí recuerdo el Salmo 91, ¿verdad? Que dice que va a quebrantar puertas de bronce y a desmenuzar cerrojos de hierro. Y ahí fue cuando me acordé todo lo que me dijo en su palabra. Salí, le dije al taxista, oye, llévame a mi casa, vengo saliendo de la cárcel, ¿no? Me dice, no, sí, súbete. Ya me subí. Le pagué los 60 pesos, mi esposa no me esperaba. Pero esa fue otra película porque me dijo, ya vienes de la cárcel, aquí no vengas a mover. ¿Sí? Te tienes que poner las pilas. Entonces, tuve muchos problemas. Todo lo que fue 1999 fue en peleas. Mi esposa no quería nada con Dios. Me hablaba, ¿a qué horas vienes? ¿Dónde vas? ¿Cuánto ganaste? Yo le entregaba todo el gasto a mi esposa. Después de que yo ganaba esto, aquí ganaba 300 pesos a la semana. O sea, me bajó todo eso literalmente. A veces me tenía que ir caminando al trabajo. De mi casa hasta el trabajo sí es lejos. Entonces, pasé por muchas circunstancias y un día le dije, pues vamos a divorciarnos, ¿no? Porque pues no quieres nada tú con Dios. Y eso fue como que se le cayó la venda y me dijo, no, ¿cómo nos vamos a divorciar? Sí, Laura, yo me siento triste porque tú no quieres nada con Dios. Yo he tratado de esforzarme, de verdad que me estoy portando bien, etcétera. Y eso fue lo que transformó la vida de mi esposa. Aceptó a Jesucristo, porque tampoco había tenido un contacto con Dios. Y fue tremendo porque de ahí planeamos a Gerson, que hoy tiene 14 años, vino su conversión, nos casamos en Cristo y me acuerdo que nos casó Beto, estaba embarazada Laura, se bautizó y la verdad es que de ahí cambiaron muchas cosas. Hoy mis hijos están bendecidos. Gerson nació en el 2001, recién nacido como a los meses, tocan la puerta un día. Ya voy, abro y era mi papá. Ya lo pasé y después de 28 años regresó mi papá. Se volvió a casar con mi mamá.
se bautizó, lo bautizó papá Jaime y ya partió con Dios mi papá. Le pude predicar a sus hijos cuando fue el velorio. Dios restauró todas las cosas. Me encontré nuevamente con mi hija, la primerita que dejé. Un día estaba yo trabajando con un hermano, se llama Felipe Miranda, y ese día yo oré y le dije, Señor, como yo llegué al barrio, se la llevaron de ahí a vivir con su mamá en otra región, en otro lado, se llama Plaza Universidad. Y yo le dije esa noche, Señor, yo quiero volver a ver a mi hija, yo no puedo estar así, pues Dios ponía carga de que tenía que restaurarlo. Entonces ese día llegué y me dice el hermano Felipe, voy a dejar estos refrescos a la escuela acá con mi hijo porque tiene un evento ahí. Cuando yo voy entrando, era la hora del recreo o del descanso, y se empieza, de verdad, delante de Dios, les digo como película, se hizo como así, se abrieron todos los jóvenes y la niña venía desde el fondo y me dijo, papá. La abracé, tenía 13 años, Carla. Y entonces empecé a tener comunión con ella, pero no tenía ni qué darle. Entonces a veces le jugaba al no verla. Pero yo le decía, ¿cómo voy a pararme si no le voy a dar nada? Entonces, empezó. Tuve trabajos, estaba en fundación. Empecé a trabajar en fundación a tiempo completo y les quiero platicar esto porque es una bendición platicarlo. Fui a una iglesia donde tenían centros de rehabilitación y fundación, nos apoyaba con donativo para dárselos. Y en esa ocasión yo dije, no, pues estos cuates tienen harta necesidad. Y me fui con ellos sin despedirme de la fundación y dar las gracias. Me salí como bruto, pensando que era la voluntad de Dios. Duré un año sirviendo a Dios a tiempo completo ahí, no recibí nada. Laura me decía, vamos a seguir viviendo en esta miseria, pero no me daba cuenta que Dios nunca me había enviado ni me había dicho nada. Una noche me dijo, vas y le pides perdón a Beto. Y de donde yo vivo a la Fundación Emanuel, son como dos horitas, tranquilamente 2 horas. Entonces, pero me paré temprano porque ya sé a qué horas está Beto y a qué hora se va. Y llegué y lo que hice es pedirle perdón. Dios restauró cosas que yo había vivido, pero fue bueno porque entendí cuál era el orden y cuál sigue siendo el orden. He sido un poco bruto y brusco, ¿no? Porque me gusta predicar, servir, pero hoy he entendido algo bien importante, que hay una dirección y que hay un orden. No ha sido fácil para mi vida. Y tuve otros trabajos, pero empecé a vender jugos también, vendí tortas, trabajé de taxista, pinté casas, impermeabilicé casas, o sea, nunca Dios, vendí lociones, o sea, siempre trabajé, pero Dios me fue llevando hasta que me encontré con unos amigos que vendían unas cápsulas para bajar de peso y me dieron trabajo para ir a entregar. Y fue como la espuma porque Dios me dio clientes, empecé. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque ya entonces Carla ya estaba en el CCH un poquito antes de llegar a la empresa esta, y le dije, Dios, quiero que ahora te reciba en su corazón. Me preparé, ¿qué le voy a compartir? Me subí al cielo, fui por ella al CCH, y tardó más de 1 hora, dije, no, ya no vino, ya me iba yo. Y cuando veo que viene, me dice, perdón, pa, es que me tardé porque habían unos gringos que hablan como tú, y recibí a Jesús en mi corazón. Y yo, La verdad es que me escondí la Biblia y ya ni le dije nada. Me quedé sin palabras. Todo eso lo hacía Dios porque me estaba mostrando su fidelidad y su amor. Pero yo estaba tratando de aprovechar todo eso. Entonces cuando ya tuve este trabajo, se embarazó. Entonces, en ese tiempo del embarazo ya tenía como 7 meses de embarazo y yo no la había visto. Y un día entra a la casa, en la calle donde vivo, con su mamá y su abuela. Y estaba yo lavando el carro con Abiud y le digo, Abiud, ahí viene tu hermana. Y me metí a la casa y me dice, Laura, ¿qué tienes? Es que va pasando Carla. Pues cámbiate. O sea, mi esposa empezó a animarme a buscar a mi hija. O sea, nunca se lo pedí, porque sabía que iba a tener problemas. Aunque ella sabía que yo tenía una hija, yo cuidé esa parte. Entonces, cuando ella me decía, ve a ver a tu hija, yo le decía, sí, luego voy. Pero por dentro estaba yo, Ella no se daba cuenta de mi emoción porque era interna. Y yo le decía con calma, así como que, sí, luego la veo. No, yo estaba, gracias, Señor.
Entonces, la fui a ver y le dije, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Pues es que han sido impresionantes, eso no lo puede hacer el hombre. Entonces, hoy mis hijos sirven a Dios. O sea, todos se ven con grande amor, Dios cambió todo. Ya tengo nietos, tengo 3 nietos, mis hijas ya tienen sus pequeños. El de la segunda hija, ya me acuerdo que le dije a Beto, oye, ¿qué crees que esta niña, mano? La quiero mandar a Ensenada, Baja California, porque encontramos los mensajes y el chavo con el que andaba pues se rascaba la panza y se la fumaba. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? No, pero trato de ver lo que Dios me está permitiendo ver. Cuando supimos que estaba embarazada, Dios me dijo, cállate. Cuando se trata de alguien, tú estás, ayúdelo, respáldelo. Sí, es su hijita que está embarazada, pero véalo por el bebé. A ver, hazlo tú con tu hija. Hazlo. Me dijo, cállate, no rechaces al bebé. ¿Y por qué le digo esto? Dice la palabra de Dios que un día se vieron cara a cara María e Elizabeth. ¿Y Juan el Bautista fue lleno de qué? Entonces, desde aquí pueden ser llenos o pueden ser rechazados. Como aquella que, no me quería embarazar, pero ya me embaracé. Ya es rechazo. Ya es rechazo. Entonces, me quedé callado, cásense. Beto, cuando cumplió 15 años mi hija, Beto predicó. Y cuando se casó, Beto predicó. Entonces, fue una etapa, y hoy el niño son explosivos mis nietos. He visto el resultado, mi yerno convertido a Jesucristo. Sí, bien trabajador, o sea, bien. Está en el audio ahí, en la iglesia. Ahorita, pues gracias a Dios nos dio, hablando de ventas, pues después de las cápsulas me ha dado ventas de todos. Ahorita un hermano que hace lentes y que está fuerte, todavía antier nos dijo, ya usted es el director comercial de ventas. No tengo ningún título, ni acabé la secundaria. Y ya soy el director comercial de ventas. Entonces, y vamos a darle trabajo a muchos de la iglesia. Vamos a hacer campañas y entre ellos está mi yerno. Entonces, mi hijo Abiud, él toca las congas, la batería, es el pastor de niños, pastor de jóvenes. Aparte estamos haciendo los dos un disco de rap, porque nos gusta el rap. Bueno, a mí no me gustaba ni el reggaetón ni el rap, pero Dios me dijo, métete al corazón de tus hijos. Y me hizo entrar al corazón y acabé en la tarima cantando reggaetón y mis hijos emocionadísimos, felices. Entonces mi hijo y yo, hoy estamos haciendo un disco, ¿ya? Entonces Dios nos ha llevado, hemos tenido la experiencia de estar en la radio, para mí ha sido una bendición, estar con mis pastores ha sido una bendición. Esto que estamos pasando en esta mañana para mí es un regalo. Mi esposa hoy, pues gracias a Dios está entrando a las cárceles con las mujeres, le predica a las muchachas de la iglesia. Mi hija, la chica, pastorea con su esposo también a los niños. El pequeño, el de 14, toca las congas, me ayudan en la iglesia a barrer, a trapear, a cargar. Allá donde estamos vamos a cumplir 7 años, zona poniente de Fundación Emanuel. Las autoridades nos prestan los lugares totalmente gratuitos. Les hemos predicado a Jesucristo, a las autoridades. Hacemos eventos para jóvenes en las calles de hip hop, de rap, de rock. Porque no es la música, sino el contenido de lo que tiene. Entonces, escuchan a Jesús. Tenemos ahí trabajando una alianza con un centro de rehabilitación y ahí llevamos a los chavos cuando ya están, sacamos de aquí a los chavos y que se drogan, los llevamos para allá. Tenemos grupo de matrimonios, grupo de varones, grupo de mujeres. De lunes a domingo tengo actividad porque eso me pasaba en la cárcel. Yo no puedo tener 2 actividades o 3 nada más. Y aparte en la ciudad tenemos una obra, en el Estado de México otra y por la Marquesa otra. Entonces, pues Dios nos ha dado tanto trabajo, pero que hoy hemos aprendido a delegarlo. La familia trabaja, todos nos apoyamos. Han sido cosas bien hermosas. La familia de mi padre hoy se está convirtiendo a Jesucristo, ya tenemos una iglesia ahí también. Entonces, todo esto para mí es una pasión y el estar aquí es una grande bendición. Me dieron 2 fechas, ¿escoges esta o la otra? Escogí la más larga. Cuando me dijo Luis de la Teja, dije, no, las 2 semanas. Pues nunca he ido, imagínate para que vaya 3 días o 4 días. No, entonces todo eso para mí sigue siendo una emoción, una bendición. Y hoy estamos ahí pastoreando, bendecidos. Y la verdad que les quiero animar a que no dejen de ir a la cárcel. Sí se da fruto. Tal vez a veces algunos bien rudo, ¿no? Algunos uno bien necio. Pero yo me di cuenta en todo trayecto que le estoy compartiendo
que Dios moldeó mi corazón, transformó mi vida. Ahora, la verdad que ya no trato de ser tranza, ya no, le dije, Señor, yo no quiero robar ni a la iglesia, en la iglesia no crea que, y ahora van los pactos, y ahora cada palabra que usted que escuche, venga y échele aquí, y échele allá, o sea, yo ya no quiero nada con eso, es con tu diezmo, sé honesto, y ya, punto y aparte. Y vamos a hacer eventos y la iglesia, vamos a llevar cazuelas, vamos a llevar, toda la iglesia lleva, y de verdad, hoy tenemos un movimiento que se llama Jóvenes Extremos Radical. De 5 iglesias que se unieron a Fundación Emanuel, tenemos 60 jóvenes. Y cada fin de mes hacemos tardeadas. Y vamos a los lugares. Y ahora lo vamos a hacer segundo y último. En las veladas de oración ya se unieron las iglesias con sus jóvenes. Atascamos la iglesia. Y después de eso terminamos cenando. O sea, estoy bendecido. Y ahora en el barrio, es que tenía dos apodos. Unos me decían el Bozo. Había un payaso allá en México que le decían el Bozo, porque yo era el que calzaba más grande que todos de los niños, entonces me pusieron el Bozo. Y otros me pusieron Thunder, por un grupo de ahí, de una caricatura que se llamaban los Thundercats, porque nos reuníamos todos para drogarnos y gritábamos Thundercats a la hora de estar. Entonces, ahora ya no. Ahora me dicen David, y no falta que pastor, hay quien se ha quedado con la palabra en medio. A mi mejor amigo, con los 2 mejores amigos que yo robaba, uno se fue al cielo y otro no sé, no quiso nada de Dios. Lo mataron, el último se lo dieron aquí, y cuando lo iban a bajar, a toda la banda con los que anduve, Dios me permitió predicarles a todos ahí en el panteón. Y este otro amigo, que ya no encontraba dónde inyectarse, porque se inyectaba acá, se inyectaba aquí, ya tenía el estómago así, le tenían que sacar el líquido. Entonces un día Dios me dijo, pasa por esta calle porque te vas a encontrar a Rubén. Y me lo encontré, lo subí al carro, lo ganamos para Cristo. Fuimos trabajando con él, ya partió con Dios, él se fue con el Señor. Sus últimos días fueron así, ya caminaba así, murió muy joven, pero hoy puedo ver la misericordia de Dios. Y en el barrio donde yo empecé mi delincuencia, hoy estamos predicando a Jesús. Y está la iglesia, la familia, y ha sido una bendición. Espero que le haya sido de bendición, que lo guarde en su corazón y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para lo que diga el Señor. Lo que Él diga, eso se va a hacer. Gracias. Bendito sea el Señor.